encendida con un compañero que es un personaje, y para que quienes vean este vídeo, quienes vean o escuchen este programa, queríamos saber o preguntar quién es Víctor Ríos. Caramba, ¿en cuántas palabras? Sí. Hemos querido que lo digas tú porque creemos que lo va a hacer más corto que nosotros. Vale. Sí. En pocas palabras, es un trotamundos, es un sentipensante en construcción y un convencido de que otro mundo es posible si trabajamos juntos para forjarlo. Y a la vez pues es una persona que sigue apasionado por aprender de la vida, por aprender de las luchas, por buscar el conocimiento en los saberes populares y bueno, pues por no perder la esperanza de que algún día de las derrotas aprenderemos y el horizonte por el que luchamos lo iremos acercando. ¿Es importante en estos días encontrar sentipensantes? Sí, es importante. ¿Te hace falta sentipensantes? Oye, yo creo que sí, que aunque estemos todos en construcción, en eso del sentipensante, sobre todo me hablo de los varones, porque yo creo que las mujeres tienen más a favor y lo tienen más fácil, porque desde siempre han sido más capaces de poner las emociones y los sentimientos en pie de igualdad, por lo menos, con la razón. Mientras que los hombres en Europa, sobre todo en Europa, y los hijos de la Ilustración, y los que venimos del marxismo hijo de la Ilustración, yo creo que nos equivocamos al ser hijos de Descartes en vez de Spinoza, por decirlo de alguna manera. Colocar la razón ilustrada como el factotum y lo demás por debajo nos ha dificultado mucho convertirnos en sentipensantes. Si hubiéramos leído mejor a Spinoza, hubiéramos puesto las emociones por delante, y si hubiéramos sido capaces de la síntesis de siento y pienso, luego existo, eso ya sería tremendo. Entonces yo creo que estamos en construcción y hace falta que la izquierda digna de ese nombre, de la otra ya ni hablo, no me interesa, pero de la izquierda digna de ese nombre, seamos capaces de conectar con las mayorías, con el pueblo, a partir de entender y sentir lo mismo que siente esa mayoría popular. ¿A qué atribuyes que la izquierda de antaño en la actualidad no es la misma izquierda? Si te contestara la gallega, te preguntaría en qué sentido la izquierda de antaño, porque yo te diré, si la de antaño te refieres a la Comuna de París, a la Primera Internacional, antes de que se pelearan Marx y Bakunin, si te refieres a los inicios de la Tercera Internacional, si te refieres a la izquierda que resistió y venció al fascismo en Europa, si te refieres a eso, entonces efectivamente es distinto a la de antaño, a la de Ogaño. Si en cambio pensamos en la evolución de la izquierda siglo XX y principio de este siglo, yo creo que desgraciadamente ha habido poca capacidad insuficiente de leer bien las realidades y de darle el valor necesario a la reflexión, el valor imprescindible a la participación popular, a la motivación de las gentes una vez hay una reflexión teórica que ha de ser digerible en términos no académicos, sino en términos comprensibles, una lectura y una reflexión de la realidad, eso ha de ser acervo común de las mayorías y hay que tener ese reto didáctico de compartir y no solo pensar que estamos enseñando a esas mayorías una teoría o una luz, no, aprender de esas mayorías y de sus vivencias,
de sus saberes populares, y eso, esa fusión entre conocer, reflexionar, participar junto a mayorías, traducirlo en acción política, una acción política que sepa medir bien el corto, el medio y el largo plazo, que es tener claros objetivos muy sencillos que pueda compartir mucha gente y luego un horizonte hacia el que puedes ir con eso. Pero ahí hay problemas en la comunicación, hay problemas en lo didáctico, hay problemas en el lenguaje, para que esa gran mayoría entienda lo que es un proyecto común. Sí, en los tres aspectos que tú apuntas, seguro que hay problemas. Porque fíjate, esa mayoría también está, y la han segmentado mucho. No es lo mismo el sentir y el vivir de los millones de pensionistas, vamos a poner por ejemplo, hoy en España, muchos de los cuales sobre todo lo que piensan es en cómo conservar lo adquirido, cómo no perder lo obtenido, y ahí el factor miedo pesa. No es lo mismo, digamos, el universo mental de estas personas, de esos millones, como que el universo de los millones de jóvenes que por primera vez en la historia ven que su futuro puede ser peor que el de sus padres, que está siendo peor que el de sus padres, lo es, y por tanto que tienen poco que perder, no tienen han conseguido, están consiguiendo sacudirse el miedo, y lo que tienen es por delante un horizonte de lucha para abrir una esperanza de vivir mejor. Vivir mejor no en el sentido tradicional, occidental, de vivir con mucho, de consumir mucho, sino de saber vivir, como están diciendo hoy los indígenas en América Latina, que es vivir mejor con menos, que es apuntar a otro desarrollo, que es saber dar coherencia a la conducta personal, al comportamiento personal y a la aspiración colectiva, que vivir mejor no es querer tener todo el mundo coche, porque eso, además de insostenible, sobre todo es un tipo de sociedad no convivencial al que se apunta. Entonces, que esa mayoría vaya aprehendiendo con la H intercalada un proyecto común desde situaciones sociales muy distintas, no es fácil, incluso entre los trabajadores. O sea, la segmentación a que el declive del estado del bienestar, la victoria del neoliberalismo ha llevado a los trabajadores, hace que no se reconozcan ni siquiera como clase. Hay algunos que lo que desearían es poder ser explotados, entre comillas, acceder a un puesto de trabajo, porque no tienen derecho ni a eso. Y los que tienen trabajo no tienen nada que ver el joven precario con contratos basura a horas, por horarios, que el trabajador que tenía una situación consolidada, y digo tenía, en una gran empresa privada, pero que puede de la noche a la mañana perder ese empleo, o el empleado público al que también le van con recortes, con tal. Entonces, son situaciones tan distintas, la segmentación es tal que no es fácil que se reconozca esa mayoría como tal frente a los poderosos, que cada vez son menos pero con más poder. Porque, Víctor, nos hemos dado cuenta de que no era solamente el problema, ahora cuando decía lo del sentipensante, sí. Siempre hemos dicho, de los que hemos estado trabajando en la izquierda y en movimientos sociales, que el problema era que no pensábamos, que no éramos críticos. Pero claro, es que los sentimientos sí que no lo han capturado también. O sea, tendremos que pasar no de una persona no pensante a una persona pensante, sino de una persona que ha estado, vamos a llamarle sensi no pensante, sí. Porque además han jugado con nuestros sentimientos para llevarnos a ese sitio, sí. O sea, sentimientos de comodidades, ¿no? Sí. Y ahora a pasar a ser sensi pensante, o sea, las dos cosas. Sí. Con lo cual yo me estoy temiendo que va a ser quizás doblemente complicado. Sí. ¿Ya? Y es lo que detectamos en el día a día, con la gente que estamos participando en los movimientos sociales, que como tú decías, precisamente donde más dificultad tenemos quizás para entrar, sea la gente que esté pasando. Claro, claro. Porque tiene una capa ahí,
Por eso, sí, completamente de acuerdo con lo que estás apuntando. Mira, yo creo que hay ciclos, ¿no?, en la vida de los movimientos sociales y en la política y tal. Yo creo que habría un símil así agrario, que es que para poder recoger hay que sembrar. Esto un campesino lo sabe, un urbanita igual esto se lo ha olvidado. Y yo creo que la siembra necesaria se ha abandonado mucho desde la izquierda social y política. Sembrar hoy para mí quiere decir construir redes en lo social capaces de resistir y con objetivos muy concretos, pero muy firmes, avanzar. Y para mí un ejemplo sería este colegio, la lucha por la dignidad y por conseguir que el Colegio Heredia sea un centro social, espacio liberado. Eso ha sido una lucha social ejemplar para mí, que a mí me parece admirable y que os felicito de paso por lo que habéis conseguido. Bueno, eso unido a darle mucha importancia a la lucha cultural de valores. Si no siembras en lo social resistencia, redes de solidaridad, objetivos concretos por los que se pelea, aunque pierda, aunque parezca que vayas a perder, que pudieras perder, que te la juegas. Si no conectas eso y le das valor a la lucha cultural es que lo de saber vivir mejor con menos no está en el común de los mortales, porque no es la cultura dominante. La lucha cultural quiere decir aprender a ir contracorriente de los valores dominantes para ir avanzando en cosas como, yo qué sé, por ejemplo, para mí un tema casi cultural es el tema de Europa, desmontar mitos, desmontar mantras. Te hablan de Europa, y que hay problemas. Sí, lo que hace falta, ¿qué es? Más Europa. Pero ¿quién te dice qué es Europa? Nadie lo dice. El euro. No, o sea, esa lucha cultural y social es la base, sembrando ahí, para luego recoger en lo político organizado, con sus expresiones partidarias, electorales, etc. Es imprescindible que haya, en mi opinión, una participación política electoral, pero si no has sembrado en lo social y en lo cultural, vas a recoger poco y mal, y eso es precario. Recuperando esa idea de tejer una red social, ¿qué falla en la izquierda cuando logra tejer un poquito de tejido social y no se mantiene en el tiempo? El problema de cualquier consecución que podamos tener de espíritu social es mantener esa idea en el tiempo, dejar que esa idea se refuerce a través de los meses o los años. Sin embargo, ante un objetivo común, que es un enemigo común, conseguimos tal o cual cosa, no sabemos, la izquierda, mantenerla en el tiempo. Sí, yo creo que la sostenibilidad de los movimientos... Hombre, los movimientos sociales y las luchas siempre son como las mareas, tienen flujos y reflujos, tienen momentos de punta álgidos y momentos de baja mar. Pero la sostenibilidad seguramente la daría el ser capaces de forjar un tipo de organización, de movimiento organizado, que entre punto álgido de una lucha y punto álgido de la siguiente, de otra, fuera capaz de interesar, de ser útil a la gente que participa de esa organización. Ser atractivo. Exactamente, ser atractivo, esa sería la palabra. Claro, ser atractivo quiere decir que si tú formas parte de un colectivo que se reúne con una cierta periodicidad, eso te ha de aportar en convivencia, en fraternidad, te ha de aportar en reflexión, en formación. Demasiadas veces la parte organizada de los movimientos se dedica a discutir la próxima acción y a medirse unos a otros, a ver quién tiene más peso dentro de ese colectivo. Como se dice, quién la tiene más larga, ¿no? Por ejemplo. O sea, qué grupo tiene una disputa mezquina, diría yo, por la hegemonía, entre comillas.
dentro de ese colectivo a ver quién pesa más, y luego se discuten pequeñeces o se discute, yo qué sé, quién va a ser, a quién vamos a proponer de candidato para tal o para cual, dentro de la organización o en una lista electoral o lo que sea. Y la formación, que significa poner en común, reflexionar sobre textos, sobre ideas, eso se abandona, como si fuera algo del espacio de lo privado. Aquí hay algo que entonces, a mí me llama... enriquece y se van quedando en la organización los irreductibles. Y la de mayoría de la gente desaparece, porque se cansa, se aburre. A mí me llama la atención el trabajo de Víctor Ríos, porque le conocemos por referencias y por los años de una constante lucha, de una coherencia, en que es un ejemplo para muchas personas que esta tarde seguramente son admiradores de Víctor Ríos. ¿Qué ocurre cuando, después de una lucha enorme, de una situación en que uno quiere saber en teoría y en práctica qué debe hacer para un cambio o una transformación social justa? ¿Qué ha pasado en España desde la transición hasta la fecha? Porque hoy se está luchando por una segunda transición. Sí. ¿Quiere decir que la primera transición fue un paso en falso, fue un engaño a la sociedad, o tiene tantos errores que no se define con una exactitud para entender que realmente hay democracia en este país? Eso da para varias conferencias. No, yo creo que mira, en la primera transición perdimos. Yo voy a ser claro, perdimos, nos derrotaron. ¿Quiénes perdimos? Los que en ese momento apostamos ante la encrucijada, el dilema reforma o ruptura. Apostábamos por una ruptura en todo orden con la dictadura franquista. No tuvimos la fuerza social y política suficiente para derrotar a las fuerzas del viejo régimen, del antiguo régimen, y los recién llegados que buscaban un lugar al sol a la desesperada y que pactaron con el antiguo régimen y nos ganaron a quienes defendíamos una ruptura. La ruptura quería decir, oye, que el pueblo pudiera decidir entre monarquía y república, que no nos impusieran una forma de Estado, que el derecho a la autodeterminación de las naciones y nacionalidades que conforman España se pudiera ejercer, y que los vascos dijeran cómo quieren estar en España, si quieren estar en España, los catalanes lo mismo, etc. Que no nos impusieran unos pactos de la Moncloa en lo económico, social, que era un techo a la lucha social, y que los sindicatos mayoritarios no aceptaron ese techo. Que por conseguir la legalización merecida, imprescindible, de una fuerza política como el Partido Comunista, no hubiera que entregar símbolos, banderas como la republicana, no hubiera que entregar parte del patrimonio simbólico, histórico, cultural, para ser respetados y aceptados. Los que defendíamos la ruptura, perdimos. La correlación de fuerzas no nos permitió ir más allá, o también los dirigentes en ese momento, Santiago Carrillo y otros, pensaron que lo único posible era llegar hasta donde llegaron ellos. Eso fue así, y de ahí salió una semidemocracia, una democracia que se quiso presentar al mundo como un ejemplo de transición, y en realidad fue una componenda entre las viejas clases dominantes y los recién llegados, digamos, ¿no? Claro, hoy en día, eso fue en el 77, contemos quién pudo votar esa Constitución, independientemente de lo que votara en ese momento. Hoy la gran mayoría de españoles no pudo votar sobre eso. Tiene una Constitución heredada e impuesta. Todo el mundo tiene derecho a que se inicie hoy un proceso constituyente nuevo. Y ese proceso constituyente, visto lo putrefacto del sistema político español, visto que hay un partido que parece que la corrupción la lleva en su ADN, el Partido Popular, visto otro partido que tiene una etiqueta socialista y obrera, pero que esa etiqueta no responde al contenido hace mucho tiempo, ni socialista ni obrero,
y que esos dos han sido las patas del sistema político que ha servido a los poderosos, que han cambiado la Constitución, esa intocable, cuando ha hecho falta, cuando han creído que hacía falta, el artículo 135, para ser obedientes a lo que pedía la troika no elegida europea. Tal. Bueno, ante esta situación, ante esta putrefacción del sistema político, ante la dimensión de la crisis que no da esperanza a las generaciones presentes y futuras, es legítimo, necesario y urgente que se plantee otra vez la actualidad de una refundación de la democracia que obligaría a plantear otra vez la ruptura con el actual orden constitucional, un proceso constituyente, y ahí todo el mundo tenga oportunidad de participar como personas y como pueblos dentro del Estado español. Aquí hay algo que los medios de comunicación están jugando un papel muy importante en este proceso, sobre todo en este momento. Y cuando un partido quiere abogar por esa situación, vienen los medios de comunicación diciendo, criminalizan diciendo que esto es una república bolivariana. Y al respecto de Víctor Ríos, tiene un conocimiento profundo y quisiéramos detenernos aquí unos momentos en poder desenmascarar la repugnante situación de los medios de comunicación, de la manipulación, ya no es cegar o no dar la información, sino una manipulación grosera, pornográfica casi, de cuál es la situación en Venezuela. Y sobre todo cuando escuchas periodistas de renombre, de peso específico, en los medios de comunicación, periódicos, televisión o radio, cuando dicen el gorila rojo del país Venezuela, que es una dictadura. ¿Cómo podemos contar a los oyentes, un hombre que vive en primera persona esas circunstancias, de que Venezuela no es un país dictatorial, que es un país absolutamente democrático y los últimos resultados electorales así lo han indicado? ¿Cómo podemos cambiar esa situación? ¿Cómo podemos desdibujar eso que groseramente hacen los medios de comunicación con intereses partidistas, naturalmente? Pues sí, dar a conocer la verdad de Venezuela no es fácil hoy aquí. No es fácil porque yo creo que los medios de comunicación de masas desde hace tiempo se han convertido en empresas de manipulación de cerebros al servicio de intereses privados, minoritarios y poderosos. Y eso se nota en muchos temas. Criminalizar Venezuela es intentar criminalizar una experiencia que se ha propuesto y en parte ha conseguido trascender el neoliberalismo y orientarse a trascender el capitalismo. Eso es pena de muerte, eso es atentar, eso es una amenaza y es vivido como amenaza, y como lo fue en los años 70 Allende y la Unidad Popular, que por una vía pacífica, parlamentaria, democrática, accedieron al gobierno con el voto popular, y desde el primer momento, ya intentando que ni siquiera pudiera tomar posesión Allende, se pretendió desestabilizar y destruir esa posibilidad de una vía democrática al socialismo. Y en Chile, ahora ya sabemos, está documentado, lo que en su momento era algo que parecía la opinión de una parte, ahora ya es un dato, y es la decisión del imperio norteamericano de hacer crujir la economía chilena hasta que estallara. Ya no solo es el golpe de Estado, sino que es el desabastecimiento, la especulación, el sabotaje económico. Eso fue un plan perfectamente orquestado en Chile. Eso ahora lo sabemos, con datos de los propios organismos norteamericanos, con documentos desclasificados. Bueno, en Venezuela está ocurriendo lo mismo. Parte de los planes de desestabilización económica están todavía por reconocerse los documentos, pero hay declaraciones en Fox News, por ejemplo, de un exsecretario de Estado de Bush, explicando que lo que hay que hacer es hacer crujir la economía venezolana, que a Chávez no se le puede tumbar si no es desmontándole la economía. Y cuando el entrevistador en televisión, eso está grabado,
dice, bueno, y eso nosotros tenemos que hacer algo. Y dice, sí, claro, hemos de colaborar en eso, solo que hay que hacerlo de manera que no se nos note directamente, hay que hacerlo, y eso está, entonces, eso se está haciendo en Venezuela ahora. Y claro, cada vez que aquí hay un hecho de corrupción notorio del PP o una expectativa de cambio que la puedan con fuerzas nuevas como Podemos o tal, rápidamente aparece algo, que si Irán, que si Venezuela, que si el oro de Moscú era antes, pues ese es el oro de Moscú, es ahora Irán y Venezuela para tapar los elementos de corrupción y tal aquí y para intentar criminalizar alternativas. En Venezuela hay una lucha entre dos modelos. No es un problema de las elecciones, no es como en Estados Unidos entre Pepsi-Cola y Coca-Cola, sino que las elecciones son entre dos modelos de sociedad y dos propuestas económicas que chocan. Y los poderosos no consiguieron tumbar a Chávez en 16 años y muerto Chávez han puesto toda la carne en el asador para intentar tumbar a Maduro lo antes posible para que no se consolide ese ejemplo de que otro mundo es posible, no solo en América Latina. Aquí hay un paralelismo que ha hecho desde Chile con Venezuela y tal, ¿no? Sí. Entonces, eso es una realidad que si miramos la historia, los hechos se repiten cíclicamente y la acción del imperialismo norteamericano siempre es el mismo, su fórmula. Sí. Entonces, has dicho que no podían tumbar a Hugo Chávez. No pudieron. Sí. Hugo Chávez se tumbó con la enfermedad, fue tumbado, y lo que está pasando ahora con Venezuela, en su situación económica muy grave, tiene que ver la bajada del petróleo. Claro. Tiene que ver ahora mismo que el presidente de Venezuela lleva al Parlamento una situación de emergencia en cuanto a alimentos se refiere y no se lo aprueban, pero sí aprueban una emergencia sobre medicación. Hay intereses económicos, responde a un plan entre las farmacéuticas, entre el petróleo, y qué papel juega en esto Estados Unidos. Por supuesto, en la conferencia a la que voy a ir dentro de un rato, comentaré justamente eso que me estás planteando. Yo creo que hay tres factores presentes en esto que dan pie al resultado de las elecciones de diciembre en Venezuela y a la actual situación, que es muy complicada y muy delicada. Uno, el precio del petróleo. Venezuela sigue siendo un país rentista petrolero, lo ha sido en los últimos 80 años prácticamente, desde los años 30, en que pasó a ser el segundo productor mundial y uno de los primeros exportadores. Depende de la renta petrolera de una forma casi exclusiva para tener divisas, y que el petróleo esté a 100, como estaba hace 2 años, o esté a menos de 30, casi. Sí, por supuesto, a 150 llegó, pero hace 2 años a 100, aunque llegó a 150. O esté ahora el petróleo venezolano, que siempre está un poco por debajo de la canasta OPEP y del Brent, ¿no? Esté a 20 y poco, fluctuando, ni siquiera llega a 30, claro, más del 70% del ingreso en divisas ha desaparecido en unos meses. Evidentemente eso influye mucho, el precio del petróleo. Segunda cuestión que influye, aunque eso, el precio del petróleo ha sido histórico, ha habido fluctuaciones, y la diferencia entre la Cuarta República hasta el 98 y el chavismo a partir del 99 es en la distribución y en el uso de la renta petrolera. O sea, lo que había mucho o poco antes siempre iba para unos pocos, y los excluidos no recibían de esa renta petrolera. En el chavismo, lo que ha habido mucho o poco, según el momento, ha tenido siempre prioridad mantener la inclusión social y defender los logros en derechos sociales, en salud, en alimentación, etc. Es una diferencia importante, pero el precio del petróleo es un factor. Segundo, hoy, la guerra económica. La guerra económica existe, es ese plan de desestabilización de la economía para que por ahí se produzca la desafección al chavismo. Eso existe y hay muchos datos. Y un tercer elemento que no hay que excluir son los errores propios dentro del chavismo. La incapacidad de que el combate a la corrupción dé los resultados necesarios.
Y la corrupción es un elemento que implica a empresarios que toda la vida han vivido de la especulación con la divisa para importar y luego mercadear con ella, hasta sectores de las empresas públicas, civiles y militares, que han despilfarrado parte de la divisa que se les ha concedido o se la han metido en el bolsillo. Esos errores propios también han pesado. Esa suma de un petróleo bajo, una guerra económica muy activa y errores propios, y no tomar, en mi opinión, en mi modesta opinión, a tiempo decisiones inevitables como subir el precio de la gasolina, no al precio de mercado internacional, pero sí subirla a algo para tener una fuente de recaudación. Un litro de gasolina ahí vale menos que una botellín de agua o que un chupa-chup, para entendernos. Eso es desproporcionado. Una política fiscal, por lo menos, que coloque la fiscalidad a los poderosos al nivel de Chile, de Colombia o de Estados Unidos. En un país que va rumbo al socialismo sería lo mínimo, para citar cosas concretas. Yo creo que la suma de esas coyuntura económica adversa internacional por los precios del petróleo, de la acción decidida del imperialismo con los aliados venezolanos de tumbar la economía, y los errores propios, la falta de toma de decisiones importantes, ha llevado a una situación de crisis grave. Ojo, crisis que no es una crisis humanitaria, que no es que la gente se muera de hambre. Hay colas, hay desabastecimiento en algunos productos básicos, hay inflación y precios altos. Todo eso sí, pero hambre no, en absoluto. Y la declaración de emergencia humanitaria en salud es completamente interesada, porque declarar crisis humanitaria en salud es la antesala de legitimar una intervención humanitaria, entre comillas, por supuesto, internacional. Es favorecer la injerencia. Las empresas grandes transnacionales de medicamentos que están en Venezuela recibieron el año pasado los montos de dólares en divisas para importar los medicamentos que no se producían o para conseguir la materia prima para producirlos en Venezuela. Y ese dinero no se ha convertido en medicamentos. Las transnacionales han sido cómplices de esa guerra, y ahora el Colegio de Farmacéuticos de Venezuela, ayer o anteayer, acaba de declarar emergencia en salud. Lo han votado los parlamentarios de la derecha, y eso es para abrir la puerta a una intervención humanitaria a lo Libia, para entendernos. Por último, Víctor, porque dentro de un minuto vas a una conferencia y tampoco queremos cansarte, hay una duda. Obama ha podido conseguir ponerse de acuerdo con Irak. Obama pudo levantar el castigo que tenía con Cuba. ¿Hay alguna intención soslayada, oscura, para poder desarmar dentro de toda el orbe latinoamericano el deseo de ser de izquierda y no permitir ese mismo movimiento? Por supuesto que sí. Porque Cuba era el referente, ahora ya no lo va a hacer seguramente, va a cambiar. Sí, yo creo que el gobierno de Estados Unidos y el establishment, los poderes de Estados Unidos, muy ocupados en Oriente Medio y en Afganistán y tal, olvidaron durante un tiempo lo que siempre han considerado su patio trasero. Y en esa década que se olvidaron de América Latina dio un salto adelante, que empezó en Venezuela con la Revolución Bolivariana y siguió luego con la llegada de Lula al gobierno, al Estado, jefe de Estado en Brasil, y Evo Morales, Correa, los Kirchner, fruto de una diversidad, porque América Latina es muy diversa, pero consiguieron un cambio en la atmósfera económica y política de América Latina, que iba desde las relaciones comerciales, en que Estados Unidos perdió pie, y ahí las relaciones ahora entre muchos países de América Latina, independientemente del signo político, son prioritariamente con China o con la Unión Europea más que con Estados Unidos. Perdió pie en lo económico y perdió pie en lo geopolítico, por supuesto.
Ahora hay un repliegue, creo yo, del imperio americano de otras zonas del mundo y dar mucha atención a lo que ellos han considerado siempre su patio de reserva, en especial su Mediterráneo, que es Caribe, Cuba y todas las islas caribeñas, y Venezuela como parte de la costa caribeña. Han articulado un eje económico del Pacífico, alineado con sus políticas económicas, México, Colombia, Chile, Perú, y ese eje lo han articulado, digamos, a favor, planteando inversiones importantes y eliminación de aranceles, y a la vez se han planteado potenciar ese nuevo eje económico del Pacífico y desestabilizar el eje económico que se está organizando y que está ya organizado en torno a Mercosur, los países del ALBA, Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua y varias islas caribeñas, desarticular ese eje. Y para desarticular ese eje, sabotear el proceso venezolano es básico, es central, porque ha sido parte del músculo de ese proceso. Creo que hay muchas preguntas y tal vez mucho deseo de poder charlar más tiempo contigo, Víctor, pero el tiempo también nos apremia y quiero darte las gracias por esta oportunidad que hemos tenido de conversar. Molt de gust, molt agraït. Moltes gràcies y muchas gracias. Y como siempre, un placer. Hace un año o 2 años, ya no me acuerdo. 2 años. 2 años que estuve por aquí y tuvimos una conversación aquí con Juan Carlos Monedero en esta misma radio, cuando aún era un centro social en lucha, en que no se sabía cómo acabaría la cosa, y entonces me alegro mucho de poder volver a estar aquí, y os digo que sois un ejemplo que es aliento y referente para mucha gente fuera de Córdoba, fuera de Andalucía, incluso diría fuera de España, porque la lucha del Centro Social Rey Heredia ha llegado trasciende fronteras y para adelante, porque es así como se demuestra que sí se puede, que sí podemos. Víctor, si un día estás por aquí, pues será un placer seguir hablando contigo. Muchas gracias. Igual, gracias. Un abrazo a la gente que hablo, ¿eh? Un placer, un placer. A ti. Vamos a ver si viene el papi. Sí, porque tengo los datos aquí de los medicamentos, ¿sabes? Sí. Ah, sí, pues eso es muy importante. Sí. ¿Cómo manipula los cabrones? ¿Cómo manipula? Hay un compañero... Espero aquí, ¿no? Sí. Vale. Hay un compañero que es fantástico, que nos ayuda mucho a aclarecer estas situaciones que ocurren en Iberoamérica. Se llama José Manuel Martín Mete. Hombre, claro, lo conozco. En Madrid, mira, con él íbamos a la carreta. Con él íbamos a cenar a la carreta. Claro. Te digo más, yo creo que el que me enseñó por la carreta en Madrid, cuando yo aterricé en Madrid para la Izquierda Unida, sí, yo creo que fue él, que me llevó ahí y dijo, te voy a llevar a un sitio y a partir de ahí yo ya estoy solo. Venga. Ya está. Está eso petado de gente. Tío, no sé